Hermanos, buenas noches, bienvenidos todos. Gracias, hermanos. Poderosa la alabanza. Gloria al Señor. Qué bueno, hay que esforzarse, ¿verdad? Tomen su lugar, por favor, hermanos amados. Ricardo, hermana, bienvenidos. Ya los extrañábamos. De repente estábamos pensando, ¿y qué le pasaría a los hermanos? Y yo más o menos tanteaba en mi tiempo lo que me dijiste, ¿no? Pero de repente dije, espérame un segundo, ya pasó de lo que me dijo el hermano, ¿qué le pasará? Y entonces, bueno, pues te llamé, ¿verdad? La otra vez platicamos, o tú me llamaste, no sé qué, cómo estuvo. ¿Me llamaste tú, verdad? Yo te llamé a ti primero. Ah, bueno, entonces yo voy de gane, hermanos. Ah, permítame un segundito. Ok, la anastasis, hermanos. Tal vez Sergio muévele un poquitito ahí para que no me oiga tan como así como sin. Pero allá yo sé que se oye muy bien, hermanos, pero acá no habrá manera de que arregles acá los de adentro para que tengan solidez y no se oiga tan. Porque la otra vez yo me senté allá y se oía muy bien. Me imagino que se oye igual allá, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Se oye bien, ¿verdad? Acá no. Acá tenemos un mini problemita, pero lo podría tolerar. Pero si puede el hermano arreglarlo, mucho mejor. Bueno, eh, hoy es un día, hermano, muy emotivo y estaba pensando en muchas cosas, para serle bien franco. Hoy, en muchísimas cosas y, y saltó a mi corazón el tema de la anastasis. No sé si usted sabe lo que es la anastasis, pero yo se lo voy a explicar ahorita en un ratito más. Y este es un tema doctrinal, hermanos, que tiene que ver con un acontecimiento que desde luego va a suceder eh, para todos aquellos que creemos en el Señor. Eh, Va a venir, va a acontecer ese gran acontecimiento, no sabemos cuándo, pero va a suceder, es lo que la Biblia dice. Entonces, si la Biblia dice que así va a ser, así yo lo creo, así va a ser. Pero es algo que de todas maneras uno tiene que vivir preparado y preparándose, hermanos, porque pues es importante, ¿verdad?, el poder meditar un poquito en lo frágil que es la vida. Hoy nos tocó despedir a un amigo pastor, estuvimos en su ceremonia de despedida, le llaman ceremonia de vida o recordando de vida, creo, no recuerdo cómo le llaman hoy. Hermanos, para mí eso es nuevo, ya he ido a algunos y también le llaman igual. Eh, pero más que todo es ceremonia de despedida, pues, en realidad, ¿no? De despedir a los hermanos y la verdad que duro, hermano, es para una congregación que el Señor se lleva el pastor. De verdad se lo digo, es como si le quitaran la cabeza al cuerpo. Ahí sí que de plano, ahí sí no hay vuelta de hoja, hermanos. ¿Qué pasa, verdad? Después porque hay un gran desenlace. Después ahí vas mejorando, hijo. Muy bien. Por ahí. Y pues hay un gran desenlace, ¿verdad? Si quieres, déjalo ahí. Ahí yo me oigo bien, hermanos. Sí, calidad. ¿Cómo se oye usted allá, hermano? ¿Me oye bien? Bueno, con eso lo dejamos, hermano. Está bien. Hay un gran desenlace, hermanos, siempre que un ministro se va. Es muy difícil que la esposa continúe con el ministerio como lo tenía el varón. Cuando yo he visto, pues, que se han ido. Y esa es la importancia de tener un buen liderazgo también. Y aparte de eso, pues tener una esposa que esté a la altura del varón para que el ministerio no flaquee, ¿no? Pero de que nos vamos a ir, vamos a ir todos, hermanos, ¿o no? A menos que el Señor nos conceda, ¿verdad?, que venga la bendita transformación que hemos hablado allá en Kenny, que de repente acontezca el sonido de la trompeta final y entonces se dé la voz de que ya nos vamos. Entonces
no transicionaremos de esa forma, sino que seremos transformados. Pero si no sucede, la Biblia dice que seremos resucitados. Esa es la promesa de todos los cristianos, y la fe cristiana se establece y se fundamenta especialmente en eso. No solamente en creer en Jesús, sino en creer que Él resucitó, se levantó entre los muertos como primicia de los que durmieron, para señalarnos del camino que hay una resurrección entre los muertos. Y yo le quiero enseñar eso para que tengamos esperanza, ¿verdad? Vamos a entrar a la Biblia rapidísimo y nos vamos de ahí con la ayuda del Señor. Es un tema que ha sido muy discutido. A mí me gusta enseñar doctrina. Tenemos todo un programa doctrinal establecido que desde luego muchas veces yo toco puntos doctrinales, pero es más fácil aprender cuando la gente es discipulada en la doctrina, en todo esto. Es muy importante. Y para eso yo le voy a pedir que usted vaya a la Biblia, 1 Corintios 15, y vamos a mirar un verso con la ayuda del Señor y lo voy a compartir. 1 Corintios 15, verso 12 tengo yo aquí ahorita, y nos vamos a la Biblia. Versión Reina Valera, déjeme le cambio la versión. Vamos a buscar una de las santos sea el Señor. A ver. Ahí está. Vamos a mirar, sería después la Biblia de las Américas. Ahí está, me gusta más la Biblia de las Américas. Verso que dije, 12. Está en la pantalla, ¿verdad, hermanos? Muy bien. 15:12. Por favor, tomen fotos, hagan sus apuntes. Muy importante recordar. Y vaya a internet y comparta el mensaje también, y comparta la transmisión siempre, que es muy importante. Es parte del trabajo de todo ministerio, de poder compartir con otros lo que otros no tienen, porque les soy franco, hermano. Hay mucha gente que, si bien es cierto, brincan. Usted aquí le cantó el hermano, ¿cómo va el canto de ese hermano? Toda la noche sin parar. Nadie danzó, hermanos. Grita, canta, salta alegremente en su presencia. Yo me acuerdo de esos cantos, hermano, cuando yo tenía la edad de muchos jovencitos aquí. Ahorita les soy franco, yo tiro un brinco, hermano, yo siento que me quiebro. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar yo? Mejor pídale al Señor, ore por mí. Me dijo, yo fui en una ocasión con un sobador porque me dolía mucho la rodilla. Y yo ya había orado al Señor, valga la redundancia de decirlo, ¿verdad? Y lo primero que me dijo el Señor cuando me entrevistó, me dice, oiga, mire, le voy a explicar, me dice así muy calladito el Señor. Usted tiene que bajar de peso. Yo le dije, dígame algo que yo no sepa. Mejor enséñeme a cómo no tragar tanto, le iba a decir yo. Hermanos, usted sabe, yo ya le comenté, mi esposa es especialista en darme cenas, hermano. Buenísima. Ay, Dios, mejor no le cuento la historia, dejémoslo. Gracias al Señor que no me cocina, cocina muy bien para mí. Pero es que uno, si no deja de comer, no le duelen las rodillas. Y a mí sí me duelen las rodillas, soy franco. Hoy que andaba ya despidiendo al varón, nos dejaron que nos parqueáramos lejísimos, hermano. Y Dios del cielo, yo venía caminando y luego bajamos una cuestita y luego otra. Y de regreso fue la pesadilla. Había que subir la cuestita. Yo le dije al pastor que andaba conmigo, le dije, varón, toma, ve y tráete el carro porque yo no camino más, le digo. Así, vete, le digo, tráete el carro, yo aquí te espero, le dije. Y entonces se fue y trajo el carro. Y junto conmigo venía otra hermanita, una señora ya mayorcita. Me dice, ay, ¿por qué nos hicieron venir tan lejos? Decía la señora. Igual, yo lo mismo digo, le digo. ¿Por qué no nos dejaron que aquí nos parqueáramos o nos avisaron? Pero hasta allá, le digo, estábamos, hermano. Le digo, bueno, por lo menos ya bajamos 2 libras, una de venida y otra de ida, le digo. Ya vamos de gane, le digo. Tremendo. Pero sí, no, definitivamente
hay que aprender a honrar los cantos toda la noche sin parar, grita, canta, brinque, hermano. Aquí no se le prohíbe brincar, a nadie no se le prohíbe. Si usted no brinca es porque no quiere. Si puede hacerlo, hágalo. Si no puede hacerle, yo le entiendo, hermano. Nosotros no podemos dar más de lo que el cuerpo pide. Platicando con un pastor ahí mismo, me decía, me voy a retirar ya el 24 del mes que viene. Completamente dejo el ministerio. Yo me quedé pensando, yo dije, Dios mío, yo ni siquiera he planeado irme, pero bueno, pues el varón ya está planeando, ¿no? Y yo no he planeado, le soy franco, no lo juzgo porque cada quien tiene su forma de pensar. Y me dice, sí, es que ya no puedo, me dice. Y quiero decirle que los pastores se queman, hermano. Se queman. Yo, gracias al Señor, no estoy quemado porque yo me la paso bien. Yo no me hago problemas con la gente, soy franco. Y es algo que le repito a mi esposa. Y hay muchos pastores que tienen mucho apego con la gente. Y ese es el gran problema. Y la gente quiere que el pastor tenga apego con ellos. Y ese es el gran problema. Porque usted es uno y luego viene otro y luego viene otro. Y cuando usted no siente que el pastor le corresponde, usted dice, no, es un mal pastor. Pero no, el pastor está para velar por el alma, amados hermanos. No está para pagarle renta a nadie. Dicen amén. No está para arreglar el carro, hermanos. Yo no estoy andando. Yo, si alguien se le arruina el carro, yo lo dejo que busque un mecánico. A mí me ha llamado gente, me ha dicho, pastor, fíjese que mi carro se arruinó. Y fíjese, pues, ¿no será que usted puede venir? No, hermano, yo soy pastor, llame al mecánico, le digo. Directamente. Un día me llamó un varón a las 3 de la mañana, yo se lo conté aquí la otra vez, ¿no? Pastor, venga a orar por mí, porque mire que en mi casa, que esto y que lo otro. Empezó a decirme. Yo le dije, varón, ¿qué hora es? Son las 3 y fracción de la mañana. Ay, hermano, le dije, no sea así, déjeme dormir, llámeme a las 9 mañana, le dije yo, y le colgué. Sí, ¿por qué tengo que ir corriendo yo? Hermano, solamente porque alguien siente que en la casa se mueven espíritus, que tome autoridad, que lo reprende, que ejerza autoridad. El pastor no dice la Biblia, y estas señales seguirán a los pastores que creen en mi nombre. ¿Así dice? No, dice a los que creen. Ejerza la autoridad. ¿Para qué cree que el Señor le permite que se le manifieste un endemoniado? Si se le manifiesta un endemoniado, no llame a buscar al pastor, écheselo usted. Si para eso se le manifestó a usted. Que hay un enfermo que sanar. ¿Y no será que el Señor lo quiere meter a practicar la oración para la sanidad de los enfermos? ¿Por qué el pastor? Hermanos, si el pastor no es Superman, el pastor es un ser humano también que tiene un cuerpo que tarde o temprano se va a cansar. Por eso yo se lo digo de antemano. Si usted un día tiene un problema de mecánica, no me llame. Llame al mecánico Marvin. Ese anuncio es gratis, promoción. Promoción gratis. Vamos a la Biblia, hermanos. Primera de Corintios, ¿qué dije? Capítulo 15, ¿verdad? 15-12. Ya lo tenía y se me volvió a perder, pero yo ahorita lo saco rapidísimo, usted no se preocupe. Aquí está. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Fíjese qué tremendo. Entonces también los que han dormido en Cristo han, dice, perecido.
Déjeme le leo el verso que sigue y el que sigue, por favor. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero este es el verso clave, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que dice que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, repito, esta es una doctrina muy peleada por algunas corrientes, hermanos, religiosas, pero que lo digo porque aún es no solamente peleada en el sentido de que viene a ser negada, sino que es trastocada, manoseada, manipulada. En el sentido de que hay personas que esta doctrina la trasladan a lo que se conoce como la reencarnación. Y entonces no debemos de confundir la doctrina de la reencarnación con la de la resurrección, porque la doctrina de la resurrección, hermanos, es una doctrina bíblica. Y Cristo nos dio o nos entregó el camino y fue la primicia, que sería el primero de resucitar de entre los muertos, después de haber muerto, para enseñarnos que sí hay una resurrección, no una reencarnación. Porque los que creen en la reencarnación, ellos tienden a revivir, amados hermanos, la vida. Por ejemplo, hasta cristalizar aparentemente la vida en otras vidas. Vienen ellos aparentemente, es lo que enseñan, cristalizando el espíritu, así le llaman ellos. Y puede ser que algunos resuciten, hermanos, pues esa ideología está muy, muy pegada en la India especialmente, por eso ya no se comen a las vacas y tienen cuidado con ciertos animales, son muy humanistas y eso ha llegado hasta acá, hasta América también, en el sentido de que piensan que pueden reencarnar aún hasta en animales. Imagínense, hermano. Sin embargo, nosotros no creemos en eso, sino que nosotros creemos en lo que es la doctrina de la anastasis, que del griego significa pararse de nuevo o la resurrección. Y Primera de Tesalonicenses 4:13 lo define de una manera muy, muy acertada para que vayamos a mirarlo, amados hermanos, y podamos nosotros revisar más de cerca en esto lo que yo le estoy mencionando. Busque por favor Primera de Tesalonicenses 4:13. Muy bien. Vamos a mirar aquí, dice, listo. Pero no queremos, hermanos, que dice que ignoréis. Santo es el Señor. Déjeme, le pongo en mute, hermanos, por favor, ahí disculpen, ahí está rapidísimo. Muy bien, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿O escuchó lo que está hablando aquí? Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Se da cuenta? Está diferenciando, hermano, ahí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron, dice, en Jesús. Y luego empieza a hablar de la transformación. Si usted quiere conocer un poco más de la doctrina de la transformación, véase el tema del domingo pasado en Ken, el misterio de la transformación. Está muy claro ahí para no volver otra vez a repasar. Pero la Biblia habla de una resurrección, hermano, aquí en el verso 16, cuando el Señor desciende en el aire y resucitan los muertos en Cristo. Y aquí quiero aclarar que siempre he dicho que la Biblia enseña y dice, bienaventurados los que son hechos partícipes de la primera resurrección. Entonces,
yo quiero aclararle que si hay una primera, hay una segunda resurrección. Y la Biblia enseña exactamente acerca de eso, de una primera, y enseña de una segunda. Rapidísimo, para poder redondear un poquito esto, la primera resurrección es esta, primera de Tesalonicenses 4:13. La segunda resurrección es cuando ya viene el Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Usted va a mirar ahí, y por eso dice, bienaventurados los que son hechos partícipes de la primera, porque en la primera resurrección hay galardones, hay recompensas, hay reconocimientos, hay un encuentro con el Señor en el aire, juntamente con los transformados, pero en la segunda hay juicio. O hay recompensa de fe de salvación, que ya lo platicaremos más adelante cuando venga el tiempo. Pero usted puede ver claramente que ahí dice que no nos entristezcamos como los que duermen, porque si creemos, hermanos, en Cristo Jesús, vamos nosotros a resucitar juntamente con todos los que han dormido. Repito nuevamente, que sean resucitables una vez más, porque hay que entender, hermano, que va a haber una resurrección de muertos. Cuando la Biblia dice todos, por favor no generalice todos, porque no va a ser todos, va a ser todo lo que el Señor va a resucitar, a eso se refiere, no a todos. En todo caso, pues todo el mundo se va como sea y tiene la misma recompensa, ¿no? Como alguien dijo por ahí, ¿para qué yo me voy a guardar y me voy a santificar si el Señor me va a dar lo mismo que el ladrón en la cruz? Pero no se crea eso, porque usted se va a dar cuenta ahí que el Señor le promete al ladrón el paraíso, ¿correcto? Pero a usted le ha prometido una ciudad, le ha prometido gobernar. A él no se le prometió eso. Sin embargo, él va a resucitar cuando venga su tiempo. Entonces, no se confunda con eso para entender la doctrina de la anastasis. Pero vamos rapidísimo para entender un poquito más esto, hermanos, y comprender. Entonces decía que es el tema de la doctrina de la resurrección y la segunda venida de Cristo. Es también un tema de carácter doctrinal fundamental. Yo lo llamo así, fundamental en la fe de todo creyente, ya que una de las razones por las cuales existe el cristianismo es por la realidad de la resurrección, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 15. La resurrección del Cristo al tercer día de entre los muertos y la esperanza de su tan esperada venida por todos aquellos que hemos creído en el unigénito del Padre. ¿Cuántos han creído, hermanos? Ahora, aquí le quiero aclarar un punto muy importante. Los fariseos también creían que venía Jesús. Ellos creían que venía el Mesías. Sin embargo, no lo estaban esperando. Pero tenían la letra y tenían el conocimiento profético de que venía un Mesías. Y cuando el Señor vino, no lo conocieron. No lo quisieron reconocer, y por eso se cumple Juan 1:11. A lo suyo vino. Pero los suyos, a lo suyo Israel, la casa perdida de los hijos de Israel, vino. Pero los suyos, los de Israel, no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí viene el derecho donde el Señor se salta para con los gentiles. Entonces yo quiero aclarar, hermanos, de que creer en el Señor no significa saber y no dar fruto. Creer significa pelear la buena batalla y dar el fruto del Espíritu Santo, y dar el fruto de trabajo, y dar el fruto de madurez, de crecimiento. Eso se llama creer, porque manifiesta espera. Entonces, no pensemos en una fe pasiva, sino en una fe dinámica, activa siempre, que tiene que traernos en movimiento. Yo le conté la historia del pescado, el tiburón y los pescados, ¿verdad? ¿Usted o no se la ha contado? ¿Quiere que se la cuente o ya está muy aburrido? ¿Se la cuento? Por petición del hermano la voy a contar. Va, aquí tal vez no le he contado, ¿verdad? Pero en el Japón hay un pescado, ya ve que los japoneses comen pescado crudo, hermano, muy rico. Muy caro, por cierto, hermano. Ese pescado
lo agarraban anteriormente muy cerca de la orilla del mar. Pero por tanto consumo, el pescado se fue acabando a la orilla, así es que tuvieron que navegar un poco más hacia adentro, hermanos del mar. Pero el pueblo japonés y diferentes lugares, hasta a mí me gusta el pescado, hermano, ese es muy rico. Y así es que ellos tuvieron que navegar mar adentro, pero notaron que cuando trajeron el pescado, hermanos, no tenía el mismo sabor el pescado. No tenía el mismo sabor. Y entonces ellos empezaron a preocuparse por el mercado porque la gente ya no lo estaba recibiendo de la misma manera. Y empezaron a pensar qué es lo que estaba sucediendo, hermanos. Pero continuaron pescando y se acabó, así es que ellos tuvieron que continuar más mar adentro para traer el pescado. Y cuando traían el pescado, era tan largo el viaje, fueron cayendo en razón de que el viaje que tenían en el barco, el pescado, hacía que perdiera su sabor. Así es que con un ingenio japonés, hermano, ellos idearon grandes albercas dentro del barco. Ya ve que tienen albercas, ¿no? Grandísimas. Y para el que el pescado no perdiera su sabor, le metieron un tiburoncito adentro. Entonces, el pescado lo que hacía, en vez de venir solamente en el barco, perdiendo su sabor, se mantenía durante el viaje en movimiento. ¿Me doy a entender, hermanos? Lo que le quiero decir es que el cristiano debe estar siempre en movimiento para no perder su sabor. Porque si no está en movimiento, pierde su sabor. ¿Sí? ¿Me explico lo que le digo, hermano? Porque si nosotros nos descuidamos, el mar, que es el mundo, nos come y nos destruye. Y el pescado puede perder su sabor. Entonces tiene que haber este movimiento para que el pescado se mantenga sabroso. Porque el pescado es dulce, dijo un predicador un día, y el mar es salado. Y me quedé pensando, yo dije, tiene razón. ¿Por qué si el pescado es dulce y el mar es salado? Pero es por lo mismo, porque mantiene su movimiento y mantiene su sabor. Así tiene que ser el cristiano. Tiene que estar siempre aprendiendo, hermano, siempre creciendo, porque es una orden del Señor. El cristiano tiene que aprender a cuidar aspectos de dar fruto de servicio y desde luego crecer, dar frutos de madurez, porque no puede estar niño toda la vida. Mira a sus niñitos, hermanos, qué grandotes están. Hermana, ¿verdad? ¿Ya te pasó tu niño? ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando estaba chiquitito? Sí, en la iglesia tengo yo, hermano, una familia de un hermano que es grandote, el hermano, grandote. Y sus hijos cuando estaban chiquititos, hermanos, eran unas chiripillas por ahí. Pero ahorita, esos son unos grandes gigantes, yo los tengo que hablar así, mire. Así les hablo, pues sí, bájate un poquito, le digo, porque siento como que se me tuerce el cuello. Tan grandísimos los chamacos. A eso me refiero, que lamentablemente hay cristianos que no se han preocupado en su crecimiento espiritual y están enanos espiritualmente hablando. Y tienen un montón de años en el evangelio y no saben ni siquiera manejar lo que es la doctrina de la anastasis, cuando es una doctrina fundamental para todo y vital para todo cristiano. Porque ahí está fundamentada nuestra fe. Nuestra fe no está fundamentada solamente en creer. Quiero que me entienda, creer es importante, porque la fe nos activa para entrar a la salvación. Pero la doctrina de la resurrección nos permanece, nos fundamenta para que permanezcamos firmes en lo que creemos. No sé si usted cree que el Señor resucitó, hermano. ¿Usted cree que el Señor resucitó? O usted dice, como uno que andaba por ahí y cantaba mucho, que ahora dice que ya el Señor no resucitó, que tiene muchas dudas. O uno que escribió por ahí de un grupo grandísimo de música, hermano, que está muy confundido, que él mejor va a abandonar la fe porque está muy confuso. Hermano, no está confuso. Cuando tú tienes una experiencia con el Señor, no hay confusión. La confusión surge cuando tú no estás pegado al Señor y quieres vivir en dos aguas, en la dulce y en la salada.
Quiere vivir en dos mundos. Como me decía hace poco una persona, yo no me meto tanto, eso fue hace poquito, hermano, fíjese qué cosa. Me decía, no me meto tanto así con Dios por lo mismo, porque no quiero ser así muy metido, dice. Y así también me evito problemas con el diablo. Es la segunda vez que me lo dicen, hermano. Hace muchísimos años me lo dijo también una persona fuera de la iglesia y ahora me lo acaban de repetir hace muy poco tiempo. Es muy interesante la ideología que la gente se forma en cuanto al evangelio. Sin embargo, este tema, hermano, por esta razón es muy discutido. Porque hay tanta doctrina y tanta confusión. Y cuando una persona no está bien fundamentada, ¿qué es lo que sucede? Empieza a cavilar en lo que cree. Y se deshace prácticamente de su corazón y su mente. Y ha sucedido muchísimo. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que usted ya lo sabe de memoria, ¿no? ¿Correcto? Es el inicio de nuestro caminar. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que el Señor o Dios le resucitó entre los muertos. Fíjese, le resucitó, la anastasis. De entre los muertos serás salvo. La condición, hermano, conjuntamente con la fe. Creer, pero no solamente que Él existe. Pues hermano, si fuera solamente creer que Él existe, el diablo es el más salvo que todos. ¿Y sus demonios? Si Santiago dice, crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, pero ellos por lo menos tiemblan. Creer es parte y hay que conjugar la fe de creer en Jesús con creer que resucitó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa, dice, para la salvación. Entonces, la doctrina de la resurrección es muy importante reiterarla y establecerla, hermanos. Y que la gente sepa que nuestra fe no está fundamentada solamente en un Jesús que vivió y que fue un buen hombre, un buen carpintero. Los comunistas dicen que fue el más grande revolucionario y que peleó por los derechos humanos del pueblo, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que fue todo eso y más. Amén. Decimos con toda firmeza que fue el primero que resucitó de entre los muertos y no volvió a morir jamás. ¿Me explico? Porque el hijo de la viuda de Naín resucitó pero volvió a morir. Lázaro resucitó pero volvió a morir. Todos antes los que resucitaron. Los profetas, los hombres de Dios, todos. Dorcas resucitó pero volvió a morir. Pero Jesús vive para siempre, hermanos, porque la primicia y es la primicia de los que vamos a resucitar juntamente con Él. Sigamos adelante rapidísimo. La anastasis ha sido una de las cosas que el mundo y aún muchas sectas y religiones han querido cuestionar y poner de mil maneras en tela de duda esta tremenda realidad que aún siempre que se revisa la historia se dice, mire, eso es lo que me gusta, que la historia siempre dice desde hace 2000 años, antes de Cristo y después de Cristo. Aún la misma historia lo reconoce, hermano, de que hubo un magno acontecimiento que transformó, hermano, el inicio de ese milenio hasta el día de hoy. Le decía yo a un joven la otra vez que perdió la fe y que no creía en la Biblia, que porque la Biblia era un libro escrito por los hombres. Yo le dije, tienes mucha razón, la Biblia es un libro escrito por los hombres. Y la Iglesia Católica escribió la Biblia. Ahí sí ya no. Le dije yo, ahí sí ya no estás mal. Le dije, lo que hizo desde el año 397, que fue cuando empezó toda esta trifulca, hermanos, de ordenar la Biblia, simplemente fue recopilar libros inspirados, que se creían inspirados. Pero no lo escribieron. La escribieron hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que lo plasmaron y después se revisaron y se empastaron. Y le decía yo a este joven que había perdido, hermanos, su fe en la palabra del Señor, en la Biblia, que ya decía que era un libro simplemente escrito por hombres. Yo le dije, es cierto, pero no fueron hombres comunes, cualquiera. Fueron hombres santos de Dios e inspirados por el Espíritu Santo de Dios.
Y también le dije, por el otro lado, aparte de eso, quiero mencionarte que si un libro ha sido perseguido y ha sido destruido por montones una y otra vez, ha sido la Biblia. Digo, si ese libro no sirve, ¿por qué tanto odio contra él, pues? ¿No le parece? Porque todo el mundo, hermano, hasta en países se oponen a que la gente lea la Biblia. Si no sirve, pues déjenla que la gente la lea, no sirve. Dejen que la gente lea la Biblia. No la quemen, no la destruyan, no traten de deshacerse de la Biblia, pero es el libro más perseguido en la historia desde que se estableció la imprenta. La Biblia. ¿Me explico, hermanos? Entonces, dentro de esa Biblia, desde luego está escrito, por eso lo menciono, la doctrina de la anastasis, de la resurrección, de levantarse de nuevo, porque es la promesa para todos los que creemos. Entonces yo quiero que usted note que desde el principio, uno de los grupos religiosos llamados los saduceos del tiempo de Cristo quiso callar esta verdad en Mateo 28:11. ¿Usted se acuerda que hablamos de todo eso, hermanos? De todo eso, yo creo que ya valdría ni siquiera tendríamos que tocar más acerca de eso, ¿verdad? Pero por amor a usted que no ha revisado los temas, lo vamos a volver a tocar. Mateo 28:11, ¿lo tiene por ahí? Léaselo por favor, porque no tengo los versos ahí escritos ahora, se los estoy quitando para que no la agarre fácil, hermanos. Mateo 28:11 dice, así rapidísimo: y mientras ellas iban, he aquí, algunos de los de la guardia fueron a la ciudad a informar a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Qué es lo que había sucedido? Hermanos, usted mira el contexto y usted se va a dar cuenta que en el contexto que está ahí, el Señor le sale al encuentro, ya resucitado. ¿A qué es lo que se está refiriendo Mateo 11? A un Cristo resucitado. Que está hablando de que hubieron, hermanos, testigos de que Él ya resucitado se manifestó a ellos. Y se les apareció. Por eso 1 Corintios, usted lo va a mirar, verso 2. Usted va a mirar que el Señor dice ahí claramente, o Pablo mejor dicho, hablando acerca de la resurrección, usted va a mirar claramente ahí que dice que el Señor resucitó y se le apareció a más de 500, incluyendo a los 12, pero no estaban los 12 todavía ahí, estaban los 11. Usted debe comprender al escritor que se equivocó por eso, ¿verdad? Y ahí dice claramente, hermano, que se les manifestó. Verso 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas o Pedro y después a los 12, pero usted debe entender que el escritor se equivocó, son los 11 hermanos. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, dice el apóstol Pablo, dando testimonio de este magno acontecimiento que tuvo testigos. Y vamos a ir revisando un poquitito ahorita aquí, pero usted se va a dar cuenta que de esta doctrina había un grupo muy fuerte que eran los saduceos, que hablamos de ellos durante, creo que los domingos hemos hablado de ellos, hermanos. Y los saduceos era el grupo que tenía el poder del Sanedrín, hermano, en los tiempos de Cristo, y su doctrina era en contra de la resurrección de entre los muertos, la existencia de ángeles y demonios, etcétera, etcétera. Usted lo puede mirar ahí en Mateo, hermano, 22, 23, ahí mismo. Usted va a mirar que ahí ellos se negaban a aceptar esa doctrina. Ya lo vimos en Hechos capítulo 22 también, en capítulo 23, que los saduceos no querían ni aceptaban esa doctrina de la resurrección de entre los muertos, ni tampoco creían en ángeles ni en demonios. Sin embargo, el Señor resucitó. Y ya resucitado el Señor, establece desde luego, amados hermanos, esta doctrina tan valiosa, que nosotros no debemos de entristecernos como los que no tienen esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Sí? Si el Señor lo manda a llamar, ¿usted siente que va a resucitar?
Ya conmigo, amén. Otra vez, ay, hermano pastor, fíjese que ya viéndolo desde ese ángulo, a lo mejor quién sabe cómo me vaya. A lo mejor me voy en el segundo viaje. No se lo aconsejo, mejor aprenda a dar fruto del Espíritu, fruto en su servicio y crezca. Porque cuando el Señor venga, una de las características que el apóstol Pablo habla es que viene por una iglesia virgen. O sea, que no está manoseada por otras enseñanzas o doctrinas que no tengan fundamento bíblico. Número 1. 2, que no tenga mancha. Está hablando de la práctica del pecado. Y 3, que no tenga arruga, que está hablando de la inmadurez. Por gente que ha estado por montones de años en una iglesia sentado sin hacer nada, sin dar fruto de nada. Tiene que tener un crecimiento, hermanos. Tiene que ser una iglesia adulta. Por eso la iglesia no puede toda la vida, hermanos, ser tratada como una niña. A los niños sí se les da todo el cariño, todo el amor cuando están chiquititos. Cuando ya van creciendo, o te me arreglas o te me arreglas. Y si no, te quito los privilegios. Y no es amenaza, es una advertencia. No que yo no me refiero a las correcciones de los padres alcahuetes que corrigen a sus hijos con una hoja de papel, hermano. Y ahí está, téngale, el niño, ay, hermano. Como ya sabe cómo manipular. Él llora por el golpe de papel, hermano. No, yo estoy hablando de la corrección de veras. Sí, de lo que sea, hermano. Una vez dijo un hermano, pastor, mire, ahí tengo mi vara de corrección. Tenía un 2x4 así medio trabajadito, moldeadito. Le dije, no, hermano, ese es el barrote de la corrección. Sí, a veces la gente se va al extremo, ¿no? Tampoco. No se trata de eso. Pero vamos a ir rapidísimo, hermanos, a hablar un poquitito acerca de los testigos de la resurrección. Y vamos a ver primeramente que la resurrección de los muertos fue establecida por el Señor Jesús. Entonces podríamos decir que el primer testigo es el Señor de la resurrección. Vamos a ver Juan capítulo, hermanos, 6, verso 39. Y ahí vamos a mirar Juan 6, verso 39. Y ahí dice Juan, el libro del evangelista Juan, del apóstol Juan. A mí no me gusta decir San, porque el San es todo católico y yo no soy católico, quiero aclarar, yo soy cristiano. Así es que el San Pablo, San Juan, San Tomás, no sé cuántos santos elaboran ellos. Juan, el evangelista, el apóstol Juan. O el evangelio de Juan, pues, vaya al evangelio de Juan, más fácil. ¿Lo tiene? Capítulo 6, hermanos, verso 39. No sé si está ahí, ¿no está ahí todavía? Por eso no lo ven, hermanos. Dice en el 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que ¿qué? Los que están leyendo la Biblia, hermanos, ayuden a los hermanos que no leen su Biblia, por favor. ¿Qué dice? Lo resucite en el día final. Entonces, es una doctrina que el Señor testificó de esa verdad. Él habló y Él le dijo muchas veces a sus discípulos, voy a resucitar. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y van a hacer esto y lo otro, pero al tercer día resucitará. Y así pasó. Entonces, la resurrección de los muertos fue establecida por el Señor Jesucristo. Él es el primer testigo de la resurrección. Es la primicia, hermano. Véalo, aquí está claro. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día que dice final. En el día final. O sea, ya cuando yo le repito otra vez a los hermanos que allá en quien he estado tratando de hablar de los misterios en la Biblia y hemos tenido bonitos temas de todo eso,
Y entre ellos está el misterio del gran día del Señor. El día del Señor no es un día, es un gran día del Señor. Hay que saber a qué se refiere a veces cuando la Biblia habla el día. Es lo mismo, hay que saber cuando la Biblia se refiere el día final. Porque el día final, hermano, para muchos va a ser cuando suene la trompeta final. Y los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estemos vivos, si el Señor así lo permite, vamos a ser transformados en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Me explico? Pero ya aparece entonces, ese es el día final, hermano, de la era de la gracia. Pero el día final del día final es el día del juicio. Entonces hay que entender a qué día final se está refiriendo el Señor. Yo lo resucite en el día final, en la primera resurrección o en la segunda resurrección. Entonces se está refiriendo al día final. Usted entienda eso, que está hablando de un día final para cada cosa, que tiene que ver aún con la resurrección de los muertos. Que no todos van a resucitar cuando el Señor venga y toque la trompeta, sino solamente aquellos que la puedan oír. Así es que échele muchas ganas, o mejor dicho, echémosle muchas ganas. Amén. Vamos a mirar Romanos 1:14, hermanos, por favor. Y vemos Romanos 1:14. Y aquí dice, sí, creo que el verso está equivocado, ¿verdad, hermanos? Bueno, ya le di uno, por lo menos ya tiene uno, pero voy a dar más adelante. Eso lo vamos a encontrar de seguro más adelante. Lo puse equivocado aquí por alguna razón. A veces me traicionan los versos. Sí, olvídelo, hermano. Ese verso está equivocado. Ya lo voy a borrar después. Dice, ya que nadie había resucitado sin volver a morir, Apocalipsis 1:17-18. Ese sí lo tenemos. ¿Lo tiene? A veces se me cruzan los versos, a lo mejor ni siquiera lo tengo ahí. Muy bien. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive y ¿qué dice? El que vive, ¿qué, hermano? Estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los, o sea, de los siglos. Esa es la primicia del Señor. De los que han muerto y han resucitado para no morir jamás. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del infierno o del Hades. Entonces, una evidencia que el Señor mismo establece de esta resurrección es que Él ha resucitado. Y lo aclara en Apocalipsis 1:17-18, hermanos. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Espero que usted me esté entendiendo que la vida que el Señor nos ha llamado a vivir es una vida como la de Dios. No simplemente, hermano, vivir, sino vivir con una vida como la de Dios, para no volver a morir jamás. Mire qué glorioso, ¿verdad, hermanos? El segundo, hermano, testigo que vemos son los testigos de su resurrección, que serían los apóstoles. Hechos 1:13. Vamos a ver otro ahorita rapidísimo. 1:1-3. Ahí usted va a mirar de Hechos. ¿Uno que dije? No, del 1 al 3, hermana. ¿Lo ve? El primer relato hablando, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó. Esto ya están hablando los apóstoles, hermanos, los escritores, aunque aquí está el escritor
hermano, hablando acerca, el doctor Lucas, acerca de esto. El primer relato que te escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? Apóstoles oculares dando testimonio de la resurrección o la anastasis, del pararse, del ponerse de pie otra vez, que es la doctrina de la resurrección, la que estamos hablando, hermanos. Veamos capítulo 2 también, verso 32, a ver qué nos abona aquí. A este Jesús resucitó Dios de lo que cual todos nosotros somos, dice, testigos. ¿Quiénes eran los testigos? Los apóstoles, los discípulos, hermanos, de la resurrección. O sea, el Señor habló de ella y los apóstoles dan testimonio de este acontecimiento que ellos mismos fueron testigos en el primer siglo, de la resurrección del Señor. Por eso Juan, hermano, decía en una de sus cartas, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos concerniente al verbo de vida, de eso hablamos y testificamos. Sí, hermano, o sea, a nosotros nos tocó creer por fe. Yo le agrego por experiencias, que sería la confirmación de la fe. Por eso repito que la experiencia sobrenatural siempre es muy importante. Un encuentro con el Espíritu Santo es muy importante para que nos produzca el espíritu o la energía o el dinamismo, hermano, en nuestra fe para dar fruto, para crecer. Es muy importante ese encuentro con el Espíritu Santo para dar frutos del Espíritu, para tener un deseo de servir y también para hambre, para crecer y deseo y fortaleza para limpiarse, hermanos. Es muy importante la experiencia con el Señor. Primero de Juan 1, ya se lo dije, pero se lo voy a volver a decir aquí, mire. Primero de Juan, ¿qué dije? 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros le hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí está reiterando el apóstol Juan lo que ellos experimentaron sobre la resurrección. Entonces, hermano, yo quiero que usted entienda que esto que estamos hablando es sumamente importante de aceptarse y creerse con todo el corazón dentro de la iglesia cristiana, porque si usted no cree que va a resucitar, es vana su fe. Es la esperanza nuestra, es que así como el Señor murió y así como resucitó, así el Señor ha prometido a los suyos, que así como Él murió, también Él nos resucitará también juntamente con Él. Vamos rapidísimo a mirar otro inciso, que serían la iglesia, como son testigos de la resurrección. Hechos 4:33, ahí usted va a mirar los discípulos hablando. Hechos 4, ¿qué dije? ¿30 y qué? Muy bien. Estoy tratando de despertarlos, hermanos. Vamos rápido. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de qué. ¿No lo oí? ¿De qué? Hermano, es bien difícil para aquel que no tiene la experiencia con el Señor y que no tiene realmente esa experiencia, dar testimonio de esto. La gente, mire, cuando evangeliza, puede evangelizar en contra del pecado, que a veces no es evangelizar, es condenar a la gente. Te vas a ir al infierno si no te arrepientes.
te va a agarrar con látigo el Señor. No, hermano, yo he escuchado frases, ¿para qué le digo? A otros les he escuchado evangelizar acerca del pecado y se concentran en las fallas del ser humano, hermanos. Y muchos se van a llevar muchas sorpresas, hermanos, amados, porque la Biblia habla claramente, hablando el apóstol Pablo, que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. No dice que somos de oro todavía, ni tampoco de diamantes, somos de barro todavía, pero hay un tesoro, hermano, que el Señor ha puesto. Es su gracia, la que está en nosotros, que nos mantiene. Si no fuera por su gracia, ya hubiéramos sido consumidos. Yo estaba en una enseñanza un día también y estaba hablando acerca de que de alguna forma u otra forma todos somos pecadores, pero pecadores redimidos y pecadores sin ser perdonados, y que todos de alguna manera pecamos directa o indirectamente hablando. Y de repente dije, ¿alguno de aquí no ha pecado? Y se levantó una hermanita y dice, hermano pastor, yo hoy no pequé. Me dice así. Y yo le digo, bueno, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y se engaña a sí mismo. Eso es lo que dice el apóstol Juan, ¿no? Entonces sí, de alguna otra manera, por eso Pablo era muy específico cuando hablaba que tenemos este tesoro en vasos de barro, hermano, para entender que estamos en el proceso todavía del barro. Pero la iglesia dice que daba testimonio. ¿Cómo daba testimonio, hermano? Con gran poder. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y el Señor añadía abundante gracia, desde luego. Pero daban testimonio. Hay muchos que no pueden dar testimonio de la resurrección porque no creen en ella. Tienen dudas. Tienen un evangelio, hermano, de principios morales, familiares, económicos, religiosos, pero no es una fe sincera. Le repito, creer es bueno. ¿Cuántos creen en Jesús? Pero hay que creer que Dios le resucitó de entre los muertos y será salvo. Le repito nuevamente. Por eso esta doctrina es muy importante, hermanos, afianzarse, decir Señor, así como dice Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Sí? Tal y como lo dice. Vayamos, hermanos, al inciso C. La historia misma habla de la resurrección del Señor. El AC y el DC, hermano, nos dicta que algo sucedió que hasta el día de hoy sigue impactando al mundo entero. Ya han pasado los milenios y sigue impactando. Todavía tenemos el AC y el DC. Así es que ahí estamos. Antes de Cristo y después de Cristo. El apóstol Pablo decía, sin resurrección es vana vuestra fe. Es por eso que el fundamento de la fe cristiana es la resurrección, ya que el sacrificio sin resurrección es vano. La fe cristiana no radica en la cruz, sino la victoria en la tumba. Es por eso que Pablo, el apóstol en Filipenses, quería conocer en el poder de su resurrección o la exanastasis, pero eso no vamos a hablar hoy. Pero sí le quiero mencionar que Pablo decía, yo quiero conocer a Jesús en el poder de su resurrección, hermano. Porque es bueno conocer al Señor, amados hermanos, y creer en Él y decir, Él murió por mí en la cruz del Calvario, pero quiero decirle que el Señor no se quedó en la cruz. El Señor no fue un buen hombre, como dicen muchos por ahí, que anduvo predicando y haciendo bien. Hay muchas religiones que respetan al Señor, a nuestro Señor Jesús, hermanos. Y dicen, oh Jesús, Jesus, oh yeah, Jesus. Yo he hablado hasta con hindús, hermano. He hablado con musulmanes, oh Jesús, yeah, he was a great prophet, dicen, así, lo primero. Y con hindús, oh Jesus, oh sí, he was a good man. Y empiezan, hermano. Fue un buen hombre. Eso es todo, pero espéreme, Jesús no fue un buen hombre. Jesús no fue un profeta. Jesús fue Dios mismo encarnado a la manera del Hijo, manifestándose como el unigénito del Padre, para venir a ocupar el lugar que nos correspondía, dando su vida y resucitando, como lo dijo él, al tercer día, así completando la palabra profética de Jonás, que así como el Hijo del Hombre, Jonás estuvo dentro del
gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el Señor se levantó. Se levantó, resucitó. ¡Ja! Aleluya. Esos son los cantos cañones, hermano. Declarar esta doctrina para que la gente se la aprenda. Y no piensen que Jesús fue un gran hombre. Él lo fue, más que eso. Pero todas las doctrinas por afuera dicen que Jesús fue un gran hombre, un gran profeta, un gran revolucionario, una persona buena, el más grande humanista. Lo fue. Pero fue la primicia para nosotros que nos garantiza que así como Él murió y resucitó, juntamente con Él resucitaremos en su venida. Le puedo dar un aplauso fuerte al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios, qué esperanza. Amén. Vamos rapidísimo. Primera de Corintios 15, 20. Usted lo va a mirar ahí, ahí está. Primera de Corintios 15, 20. Veamos el verso para que usted se dé una idea. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Qué esperanza más gloriosa. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios 15. Lo vamos a repetir muchas veces para que se nos quede. ¿Sí? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias es lo primero, hermanos, de los que van a resucitar. El Señor resucitó primero. Y cuando Él venga, resucitaremos o seremos transformados, pero pues lo que sea, estaremos con el Señor. Esa es la promesa de que no solamente duermen, sino que están en espera de este gran acontecimiento para estar con el Señor para siempre. Dicen amén. Tercer testigo de la resurrección de los santos, hermanos, que habla aquí de Primera de Tesalonicenses 4:13. Va a haber un gran testimonio de esto. Ahí va a haber mucha gente que va a resucitar. Se va a dar testimonio de esta doctrina, hermano. Ya se lo leí, pero se lo voy a leer otra vez los 2 versos. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjese bien, hermanos, los que ya se fueron. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Mi hermano, yo le voy a decir bien franco, yo hoy, en muchos años, me sentí desarmado, hermano. Por poco ni vengo a predicarles. Dios lo sabe que es verdad. Estaba tan afectado emocionalmente hablando, hermano, y a la misma vez viendo el escenario, la falta de un pastor en un ministerio, y también viendo a los hijos y la gente llorar. Hermano, yo me conmocioné, soy franco, yo soy muy malo para eso, pero me conmocionó muchísimo todo eso. Tenía muchos años de no ir a despedir a una persona donde hubiera tanto llanto y tanta tristeza, tanto dolor. Muchos años, hermano. Yo había ido a otros. Yo he ido a velorios, hermano, donde está la persona ahí al frente y todo el mundo estamos danzando y cantando y alabando al Señor. ¿Me entiende? Pues es lo correcto también. Cada quien despide a sus seres queridos como sea correcto de acuerdo a sus corazones. Pero le repito, yo he estado en muchos velorios así en diferentes lugares donde hacemos culto. Hacemos cultos. Hace también unos años, bueno, ¿cuántos pastores no me ha tocado, hermanos, dirigir sus ceremonias? Menos en esta. Yo, gracias a Dios, llegué tarde. Creo que yo hubiera llorado en esta vez, hermanos. Ahí sí se lo digo. Estaba muy triste. Por poco no vengo ni a predicarle. Pero entonces el Señor me empezó a hablar, hermanos, acerca de esta promesa tan linda. De esto, de que la iglesia crea en la resurrección. Porque esa es nuestra esperanza. En vano sería nuestra fe si no creemos en esto.
O sea, ¿de qué me sirve a mí decir, yo sé que Jesús fue un gran hombre, hace milagros, sana a los enfermos, predicó un buen mensaje? Sí, pero ese no es el punto. El punto es que la persona de Jesús te lleva al modelo, al ejemplo, que así como Él hizo el trabajo, la iglesia tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, tiene que predicar, tiene que sanar, tiene que ganar, tiene que orar por otros, tiene que hacer todo. Pero nunca perder la esperanza de su fe. De que si el Señor tarde nos manda a llevar, nos levantará juntamente con Él cuando venga el tiempo. Pero de que todos vamos a tener que salir, tenemos que salir, hermanos. Entonces aquí está, mire, para que usted lo vea. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los hacen los demás que no tienen esperanza. Aquí está, mire, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Se da cuenta? Creer y en el Señor y en la resurrección. ¿Sí? Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Y usted va a mirar el contexto más adelante. Apocalipsis 26 es un verso, hermano, poderosísimo, que tiene que poner a temblar a muchos, hermano. Verso 6, note bien lo que dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Ahora, si la muerte segunda no tiene ya derecho sobre de esto, ¿sobre quién tiene derecho? Ay, hermano, usted va a decir ahora, es que mire, ese es el punto, diría el otro. Bienaventurado y santo el que es hecho partícipe de la primera, no de la segunda. Además, se lo voy a agregar aunque no pensaba dárselo. ¿Para qué el Señor va a reciclar una tierra con fuego? Hermano, ahora ya no la va a juzgar con agua, va a ser con fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica. Los elementos ardiendo serán desechos, ¿correcto? ¿Qué hace el fuego? Purifica. Quita la impureza y recicla. ¿Cómo limpian el oro? Con fuego. ¿Cómo reciclan todo? Con fuego. Todo el fuego purifica, no solamente quema. A veces pensamos que los elementos ardiendo serán desechos. Está hablando de los elementos que componen la tierra, hermano. Van a ser purificados, incluyendo el ambiente. ¿Para qué? ¿Usted quiere vivir en la tierra o quiere andar con el Señor en las regiones celestes? No lo oí. ¿Dónde quiere estar? Bienaventurado es tanto el que es hecho partícipe de la primera. ¿Me explico? Primera. Un día le voy a enseñar a usted acerca de lo que es la eternidad y lo que es la inmortalidad. Y le voy a explicar que Dios no es eterno. Dios es inmortal. Y también le voy a explicar qué es la eternidad y por qué la Biblia enseña de eternidad a eternidad, por los siglos de los siglos. Solamente le adelanto que son ciclos probatorios, como el que estamos viviendo hoy nosotros, los seres humanos. Pero este ciclo se va a terminar cuando venga el día del Señor. Eso lo hablaremos allá en Ken. Pero bueno, déjeme le termino con esto, hermano, rapidísimo para avanzar. Apocalipsis 26 lo dije. Bienaventurado y santo es el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Este es el derecho que se les va a dar a ellos. Vamos concluyendo. No me di cuenta que horas empecé, pero creo que es razonable el tiempo. Es pues la fe en la resurrección en toda la iglesia cristiana fundamental, pues el primogénito de entre los muertos dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. El que cree en mí, esa es la esperanza, hermano, de los creyentes. Si fuimos, dice Romanos 6, 5 al 6, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, oiga bien,
Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero está hablando, hermano, que si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. O sea, seremos resucitados con el Señor. Entonces, ya para cerrar en la conversación, hermanos, de Marta con Jesús, sacó a luz esta doctrina, hermano, de la resurrección. Y yo quiero mostrarle algunos pasajes de la conversación de cómo el Señor le aclara y cómo el Señor le dice, hermanos, acerca de esto. Juan 11:21. Marta le dijo a Jesús, usted se acuerda que el Señor llega a Betania después de saber que su amigo Lázaro había muerto. Los discípulos le dijeron, ¿sabes que tu amigo Lázaro está muy enfermo? Sí, yo sé que está enfermo. Al cuarto día dijo, vámonos porque Lázaro ha muerto. Ya tenía 4 días, hermano. Y entonces llega con Marta, una de sus discípulos, hermana de María. Hemos hablado mucho de Marta y también de María y hemos visto el contraste de cada una de las hermanas en cuanto a buscar al Señor. Una lo busca con su servicio y la otra con su adoración. Pero bueno, el punto es de que cuando llega con Marta, le encuentra a Marta al Señor, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Pero reclamándole. Ahí está, mire. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero no está hablando de la resurrección esta que yo estoy hablando. Está hablando de la resurrección de él, de entre los muertos. Dicho usted de paso, agregando para que usted sepa, el judío tenía en su doctrina que el espíritu del hombre todavía anda vagando por ahí al tercer día, y por eso Jesús esperó hasta el cuarto para poder resucitar a Lázaro. Es una figura grandísima, hermano, porque el cuarto día yo le he explicado también que habla de el cuarto milenio, que es exactamente cuando el Señor vino a predicar de Abraham, de Adán. Hermano, usted lo va a mirar a Cristo. Pasaron ya 4,000 años. 1,000 años de Adán a Noé, 1,000 de Noé a Abraham, de Abraham a Cristo. Pasaron ahora sí el cuarto milenio, hermanos. Y es una figura grandísima. Cuando hablar de Lázaro, es una figura grandísima de la restauración, la salvación, la voz de mando del Señor, todo. Hay mucho que hablar ahí. Ya hablaremos de eso, pero lo que sí le quiero decir es de que ahí Marta está hablándole al Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y fíjese, Marta conocía esta doctrina. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Verso 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le preguntó. Pero ¿qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces Lázaro resucita, hermanos. Pero Lázaro no se quedó vivo, volvió a morir. Otra vez. Y por eso, 1 Corintios capítulo 15, yo voy a cerrar con este pasaje, le llevo otra vez allá a los pasajes, vamos rapidísimo para cerrarlo. Usted va a mirar que ahí dice claramente, es muy importante repetir versos para poder rumiarlos, hermanos. Usted va a mirar ahí claramente, fíjese bien lo que dice. Verso 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe.
Y aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres más dignos de lástima. Pero el verso 20 es clave. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué dice que es, hermano? El primero. Primicia. Primicia. Nadie más ha resucitado desde que Cristo resucitó. Él es el primero. Pero va a venir un día cuando el Señor va a descender y el ángel va a tocar la última trompeta y los muertos en Cristo van a escuchar el sonido y van a resucitar para estar con el Señor para siempre y forever, como dice alguien por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Este tema es como para preguntas, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, hermano. Cristo ha resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado. Crean en el Señor. Pero Jesús lo dijo, crean en el Señor como dicen las Escrituras. No crean solamente en el Señor. El mundo cree en Jesús. Pregúntele al mundo si cree en Jesús. Van a decir, sí, fue un buen hombre. Fue un buen profeta, un gran maestro, un gran ser humano. Pero pregúntele, ¿tú crees que Él resucitó entre los muertos? Le van a decir, pues nadie sabe, pero pues dicen. Pero tú no puedes decir eso. Tú tienes que decir, yo creo que Jesús murió y resucitó entre los muertos al tercer día como primicia de los que durmieron, para que de esa manera yo pueda tener la confianza que así como el Señor fue plantado, así también yo seré resucitado juntamente con Él. Esa es la esperanza de todos los cristianos, hermanos. Está bien creer en el Señor, está bien creer en las buenas obras y todo lo demás, pero tienes que creer en la doctrina de la anastasis y hacerla tuya juntamente con tu fe. Vive por eso. Vive por eso, para que cuando venga el momento no te sorprendas como los que no tienen esperanza. Sentimos el abandono de cuando nos dejan nuestros seres queridos, pero no te quedes llorándolos, porque ellos están mejor que nosotros con el Señor, con mejores enseñanzas, hermano. Como Pablo decía, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu fue llevado más de 3 veces al paraíso, decía el hombre. Y escuchó palabras inefables que Dios no le permite bajar al corazón de hombre, ni tampoco a los oídos. No las pueden pronunciar. Hermano, imagínese la enseñanza de la iglesia central de Hebreos capítulo 12, donde hay santos siendo perfeccionados para que cuando venga el Señor vengan las primicias juntamente con el Señor. Cierra sus ojos, levante sus manos hacia el cielo, guarde la esperanza de la resurrección, hermano. Esa es nuestra fe. No solamente crean en Jesús y en su resurrección, y viva por ellos y predíquelo. Háblele al mundo, no se avergüence de decir que usted cree en la resurrección de entre los muertos. Predíqueselo una y otra vez. Hágalo con confianza y dígale al mundo, tienes que creer en Jesús para tu salvación. Pero tienes que añadirle que Él resucitó entre los muertos y que también que tú envíes ángeles a nuestro alrededor, Padre, y que tu presencia vaya con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.